¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la octava clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy voy a seguir repasando el tema de composición porcentual. Bueno, sigo hablando todavía de ese tema general de composición porcentual que se relaciona con el tema de fórmula mínima o fórmula empírica y luego fórmula molecular. De hecho, el ejemplo que tengo ahorita es muy interesante. Nos dice el ejemplo 3.11, una muestra de un compuesto de nitrógeno y oxígeno contiene 1.52 gramos de nitrógeno y 3.47 gramos de oxígeno. Se sabe que la masa molar de este compuesto está entre 90 y 95 gramos. Determine la fórmula molecular y la masa molar del compuesto final, por así decirlo. Esto se puede determinar de una forma empírica, pero voy a intentar hacerlo como con todo el procedimiento que les había explicado anteriormente, para que ustedes puedan hacerlo o puedan seguir como un orden, por darle un término, por así decirlo. Vamos a hacer pequeña esta parte y voy a pegar acá el ejercicio. ¿Sí ven? Ahora, nos está diciendo para empezar que es una muestra que tiene, o sea, un compuesto que está formado por dos elementos, que es nitrógeno y oxígeno. Y ahí directamente yo los puedo escribir de esta forma. Y nos dice que de nitrógeno contiene 1.52 gramos y de oxígeno contiene 3.47 gramos. Si se dan cuenta es diferente a lo que había puesto anteriormente, donde tú suponías que todo era como 100 gramos, digamos que el 100% son 100 gramos, entonces de ese 100%, ¿cuál es la cantidad que tú tienes en porcentaje? Hablando de porcentajes, ¿cuál es la cantidad que tú tienes de uno y de otro? En este caso no es así. Digamos que este ejemplo es algo más apegado a la realidad. Si digamos que en una reacción química, por ejemplo, que nosotros que estamos combinando nitrógeno más oxígeno, solamente por dar una cantidad, que sería así, y estamos obteniendo un compuesto que no sabemos cuál es, con NO. Entonces, digamos que en un laboratorio hicieron este experimento y ellos obtuvieron específicamente 1.52 gramos de nitrógeno, gracias a los cálculos que ellos hicieron, y de oxígeno 3.47. Ajá, entonces quieren saber cuál es este solo compuesto que están obteniendo en dicha reacción. Entonces, algo así hagan de cuenta que es lo que está ocurriendo. Pero quieren saber cuál sería entonces, como dice, fórmula molecular y la masa molar del compuesto final. Yo voy a llegar a una fórmula mínima o fórmula empírica y de ahí la voy a voy a llegar a una fórmula molecular y luego voy a sacar la masa molar al mismo tiempo dado a la fórmula molecular. ¿Cómo va a ser esto? De hecho, técnicamente es lo mismo de lo que les había explicado anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es estos gramos transformarlos a mol, que nosotros ya sabemos cómo. Vamos a anotarlo igual, está pequeño. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa es 1.52 gramos. La masa molar de este compuesto del nitrógeno es 14 gramos sobre mol o UMA, dependiendo cómo quieran hacer el cálculo en este sentido. Voy a ir anotando también de una vez el otro, que sería el número de moles es igual a la masa entre la masa molar, pero en este caso sería 3.47 entre 16 gramos sobre mol. ¿Sale? Déjenme, saco la calculadora en su pantalla. Vamos a ver que se vea. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquitito más grande para que se noten qué estoy haciendo. Ahora fíjense. Se supone que en el primero es una división muy sencillita. Bueno, aquí son puras divisiones sencillitas. 1.52 entre 14. Voy a intentar poner una buena cantidad de decimales para poder llegar a una cantidad más apropiada, digamos. 0.1085 en este caso sería en mol. Y en el de abajo estamos hablando que sería 3.47 entre 16. 2168 mol. Y ya obtuvimos la cantidad en mol que sería nuestra primera parte. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Recordarán que luego tenemos que dividirlo entre la cantidad menor de ambos. El menor obviamente es este, entonces tenemos que dividir igual a 0.1085 entre 0.1085 y nos da como resultado 1. La diferencia sería en este otro, que sería igual 0.1085 entre 0, perdón, ahí me equivoqué,
0.2168 entre 0.1085. Ahí sí es un poco diferente. Sería ese el resultado que yo ya tengo en la calculadora entre 0.1085. Igual. Y nos da 1.99, que lo podemos redondear a 2. Significa que ya tenemos aproximadamente cuál sería nuestra fórmula empírica. O sea, nuestra fórmula empírica sería nitrógeno con 1 y oxígeno con un 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos hace falta? Eso sería nuestra fórmula empírica, que no nos lo pide aquí, pero es para poder llegar a la fórmula molecular. Y la fórmula molecular nos está diciendo que es entre 90 y 95. Significa que yo puedo determinarlo. Hay varias formas, es como por un lado lógico. Recuerden que el nitrógeno tiene 14 y el oxígeno tiene 16 por 2, porque esto es por 1, porque es 14, 1 por 14, 14, 16 por 2 son 32, ¿sale? Entonces sería 4 y 2 son 6 y estos son 46. La masa que supuestamente nosotros estamos sacando aquí es 46 gramos sobre mol, digamos, o la masa molar que tiene este compuesto. Pero nos está diciendo que la masa debe de estar entre 90 y 95 gramos. Significa que es un poquito más grande que eso. ¿Cómo podemos determinar esto? Pues podemos hacerlo, digamos, solamente como para dar una cantidad. Digamos, como está entre 90 y 95, podemos hacer un cálculo. Por ejemplo, que el nitrógeno con 1 tiene 46 y digamos, no sé, por dar una cantidad 95, que es el máximo permitido, entonces eso sería X. X es igual a ¿cuánto? Sería 95 por 1 entre 46. ¿Cuánto nos da? Vamos a hacerlo como aproximado. 95 por... ¿Qué onda? 95 por 1, obviamente nos da 95 entre 46. Y nos da 2.06, por ejemplo. Y en el caso del nitrógeno. Y en el caso del oxígeno, que ya tenemos 2, pues sería también, si se dan cuenta, es como el doble. Significa que digamos que el oxígeno, perdón, el oxígeno tendría un 4. ¿Por qué? Porque sería 2 de oxígeno equivale a 46. Y si tú tienes aproximadamente 95, eso sería X. Entonces, X es igual a 95 por 2 entre 46. Nos va a dar 4.3, o sea, aproximadamente 4. Aproximadamente 2, aproximadamente 4. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la fórmula molecular de este compuesto aproximadamente sería N2 o 4. ¿Cómo puedo comprobar que eso sería correcto? Pues simplemente calculando la masa. Recuerden que tiene que estar en un rango de 90 a 95. Entonces, yo simplemente puedo hacer esto. Puedo determinar la masa en este sentido. Ya sabemos que es N2 o 4. Voy a escribirlo acá arriba, pero primero vamos a borrar todo esto. Es para tener espacio. Entonces sería supuestamente N2 o 4, o sea, un tetraóxido de dinitrógeno. De hecho, puede existir este compuesto. Ahorita les muestro la reacción de cómo es que existe este compuesto. Entonces, este compuesto, digamos que tenemos, bueno, la masa molar de este. ¿Cómo sería su masa molar? Pues simplemente decimos que N2 es igual a 14 por 2 y oxígeno 4 es igual a 16 por 4. 28. 16 por 4 son 64. Recuerden que 32 por 32. Digo, vamos a poner este abajo. Son 12. Ahí ya no me ocupo el show. Bueno, voy a pasarlo para acá para tener el espacio. ¿Dónde está? ¿Es este? No. ¿Es este? No. Este. Ahí está. Si se dan cuenta, sería 12. Llevamos una. 6, 7, 8, 9. 92. Significa que 92 gramos sobre mol. Y pues tiene sentido en realidad que la masa molar de este compuesto sí sea 92. Recuerden, 92 gramos sobre mol. Recuerden que la masa tiene que estar entre 90 y 95. Entonces tiene sentido que sea 92. Significa que ese es el resultado. Masa molar del compuesto, 92 gramos sobre mol.
masa molecular, digo, fórmula molecular N2O4, ¿sale? Y listo, ya terminamos este ejercicio. En realidad, simplemente tienen que aplicar todo lo que les he estado explicando para poder resolver este tipo de ejercicios. Solamente tienen que aplicar el aspecto lógico. Si te está dando una masa, pues simplemente imagínatelo con una masa más grande. Ahora, esto también se basa en el conocimiento que ustedes ya tienen de compuestos químicos. Ustedes recordarán que en primer semestre yo les enseñaba que, por ejemplo, déjenme borro esta parte de abajo, yo les explicaba que, por ejemplo, el nitrógeno tiene varios estados de oxidación y el oxígeno también. El oxígeno tiene un -2, por eso está aquí. Y el oxígeno tiene varios estados de oxidación, uno de ellos es 4, por eso queda como 2,4. Entonces, este compuesto de hecho es posible. La pregunta que ustedes me van a hacer es, entonces, si ese compuesto es posible, ¿por qué en el examen, por qué ¿cómo decirlo? ¿Por qué se ve tan abajo? Su pregunta sería, ¿por qué, este, ahí está, ¿por qué yo les decía, cuando teníamos las clases en primer semestre, que teníamos que redondear los, los subíndices que tenemos en cada uno de los elementos? En realidad no les he dicho que no lo hagan, se tiene que seguir haciendo. Lo que ocurre es que en este tipo de reacción, ahorita les voy a explicar en general qué es una reacción, se le relaciona justamente con mi siguiente tema, que es ahorita lo que vamos a ver, que se le llama estequiometría. Pero primero, ya que terminamos esto, vamos a eliminarlo para poderles explicar justamente ese apartado. De igual forma ya está grabado, es la gran ventaja. Miren, ¿qué es una reacción o por qué es que les estoy explicando esta parte? Lo que ocurre es que en el ejemplo que les estaba describiendo hace un momento, una reacción química, ya se las había explicado en primer semestre, es un proceso. En este caso, el proceso es que el N2O4, que es el tetraóxido de dinitrógeno que está en estado gaseoso, puede transformarse o se transforma de hecho en NO2 de esta forma. ¿Sale? Ahora, ¿qué implica eso? Implica que, bueno, aquí con un 2 porque tiene que estar balanceada la ecuación si ustedes recuerdan y esto también está en estado gaseoso. De hecho, pasa esto normalmente en una reacción química, que de un compuesto, en este caso el N2O4, que es el compuesto que acabamos de determinar en el ejercicio anterior, se transforma rápidamente en NO2. ¿Ok? De hecho, tengo una imagen, déjenme se las enseño. Aquí, web, ahí está, miren. Fíjense en esta imagen, es muy interesante cómo es que se lleva a cabo. Yo creo que eso no les dice nada, pero les explico. El gas, ¿dónde está? Sí. El gas N2O4 de hecho es como transparentito, es como este color, digamos aquí. En otras palabras, el N2O4 está aquí. Y cuando se transforma el NO2, está acá. Entonces está pasándose, digamos que el compuesto de forma natural se está transformando al NO2, que es un poco más rojizo. Entonces ahí se está viendo esa transformación. Eso es lo que yo quiero que entiendan con una reacción química. Una reacción química no es más que una transformación de la materia, donde se reordenan las moléculas y al reordenarse tenemos compuestos diferentes. Estos compuestos diferentes siguen un orden en específico para poder dar lugar a la ley de la conservación de la materia. Recordarán que la ley de la conservación de la materia nos dice que nada se crea, solamente se transforma. Entonces, lo que está ocurriendo justamente con el N2O4, que nosotros lo expresamos como una reducción para reducir los números que sean pares para formar este compuesto que está de este lado, en la realidad, lo que ocurre es que el compuesto se está reordenando, se está acomodando para hacer un compuesto diferente, ¿sale? Y lo hace solito, eso es lo interesante. Pero tiene que tener esa conservación de la materia. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener lo mismo de un lado y del otro. O sea, aquí nosotros tenemos un compuesto que es transparentito, digamos, y se hace más rojo, pero sigue teniendo la misma cantidad de átomos. Por eso es que aquí hay una relación de 1 a 2. ¿Qué significa? Recuerden que aquí hay un 1, pero no se pone. Por métodos didácticos lo voy a anotar. Entonces, aquí hay una molécula de N2O4. Si la pudiera dibujar, digamos que decía que aquí hay N combinado con otro N. Y en cada uno de estos lados
tenemos los oxígenos, que son 4 oxígenos. ¿Sí ven? Ahora, esta molécula se va a transformar a NO2, que sería el nitrógeno con 2 oxígenos. Pero si se dan cuenta dice un 2. Significa que hay dos moléculas. Hay una segunda molécula acá, más. Bueno, no necesariamente el más, pero voy a anotarla así como un más por métodos didácticos. Oxígeno con un nitrógeno con otro oxígeno. Ajá. ¿Qué implica esto? Implica que la cantidad de moléculas es igual a un lado y de otro. Recuerden que la flecha es como un igual. Significa que de un lado y de otro es lo mismo. Acá nosotros tenemos dos nitrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? Tenemos 4. Y de este lado tenemos 1, 2 nitrógenos y oxígenos tenemos 4. Eso es lo que implica la estequiometría, que tú esos valores, esos numerotes, la cantidad de moléculas en este caso, que es lo que estamos viendo, la cantidad de moléculas es la que nos dice cuántas hay, ¿sale? Eso es lo interesante, eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué cantidad de moléculas hay en cada una de estas reacciones químicas? Que al final de cuentas una reacción química, como les había explicado hace un momento, no es más que un proceso, ¿sale? Un proceso en el cual se obtiene algo diferente, ¿sale? Y eso es lo que yo quería demostrarles en este sentido. Algo también importante, que esto es como lo que les voy a dejar para esta clase, que es justamente el tema que nos toca para esta clase. Déjenme les muestro, que es el tema de los cálculos estequiométricos o la estequiometría. La estequiometría intenta estudiar o estudia cuál es el comportamiento de las sustancias cuando se forman compuestos. O sea, se usan en el laboratorio para poder determinar, ok, ¿cuánto voy a obtener de algo? En realidad, la mayoría de los procesos, inclusive un proceso de minería, se tienen que hacer reaccionar cosas para obtener cosas nuevas. Entonces, eso se trata, en la química, en la realidad, se trata de obtener productos, obtener cosas que sean útiles. Y de hecho, no solamente en el área industrial, sino también ahorita les puedo poner un ejemplo de algo que ocurre cotidianamente todos los días en su casa. ¿A qué me refiero? Fíjense. Digamos, ay Dios, ese no era. Digamos, por ejemplo, voy a borrar esto. Ya ese es el ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de estequiometría. Vamos a anotar eso, estequiometría. Escribo hermoso, ¿verdad? Estequiometría. Ahora, vamos a poner para esto una reacción, que sería, por ejemplo, C3H8 más produce CO2 más H2O. Ujú. ¿Qué es esta reacción? Esta reacción, de hecho, es una reacción de combustión que necesita calor para que se lleve a cabo. ¿Quiénes son los que están involucrados? Es el propano, se combina con el oxígeno y produce dióxido de carbono y agua o vapor de agua. De hecho, esto todo está en estado gaseoso. Todo está en estado gaseoso. Algo interesante en esta reacción es el hecho de los valores estequiométricos que tienen que haber en cada uno de estos. Recuerden, los voy a poner de otro color para que se note la diferencia. Aquí iría un 5. Recuerden, simplemente estoy balanceando la ecuación. Creo que sí. Ahí está. Y aquí nada más lo voy a poner por cuestiones didácticas para que sea mucho más fácil para ustedes. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este sentido? Simplemente yo quiero que demostrarles por qué a qué se debe la estequiometría. Es que, ¿qué es lo que se requiere para que se produzca? Eso recuerden que la flecha significa produce. Entonces, se requiere que una parte de propano se combine con 5 partes de oxígeno para producir 4 partes de dióxido de carbono y 3 partes de agua. O en otras palabras, es una relación 1:5 para producir 4 de dióxido de carbono o una relación 1:5 para producir 3 de agua. ¿Ok? Hagan de cuenta que es como una receta. Una receta, tú vas a preparar hot cakes y cada hot cake, digo, para preparar 10 hot cakes, ay Dios, no se escribe así.
Si para preparar hotcakes tú requieres una relación de nada más como de harina, de una taza de harina con dos huevos, digamos. Entonces significa que para preparar hotcakes tú tienes una relación 1 a 2. Una harina, dos huevos. Entonces, si tú quieres preparar 30 hotcakes, ¿cuál sería tu relación? No cambia, sigue siendo 1 a 2. Pero lo que significa, significa que tú necesitas que más tazas de harina y más cantidad de huevo. Pero la relación sigue siendo la misma. ¿Ok? O sea, tú necesitas una taza de harina con dos huevos. Pero para preparar 30 hotcakes tienes que aumentar esa cantidad que sigue siendo una relación como esta. ¿Por qué? Porque es 3 veces esto. Entonces sería 3 tazas de harina, ¿cuántos huevos? Pues el 6, que sería el doble. O sea, siempre necesitas el doble de la cantidad que tú te estás utilizando. Hagan de cuenta algo así, es pero aplicado a una reacción química. Así de sencillo es lo que ustedes deben de pensar. Tienen que pensar o ponerse en modo, ¿qué es lo que yo necesito para poder obtener estos productos? Ajá. En este caso, el propano, se necesitan 5 moléculas de oxígeno y con esto voy a obtener 4 de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. ¿Ok? Esto en secundaria, yo cuando daba clases en secundaria, yo les decía a los niños que tienen que practicar al menos intentando decir qué es lo que se está obteniendo, qué es lo que estamos obteniendo. Entonces sería una molécula de propano más 5 moléculas de oxígeno producen 4 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Recuerden que esta ya está balanceada. Es muy importante para el ámbito estequiométrico que siempre las reacciones estén balanceadas para que tú puedas hacer el cálculo adecuadamente. ¿Sale? Por ejemplo, igual que como lo que les expliqué ahorita, N2O4 produce a NO2, pero aquí necesitas un 2 para que esté balanceada la ecuación. Entonces ahora sí puede ocurrir. ¿Sí? Y listo. Esa es como, digamos, la primera parte de lo que les voy a explicar la siguiente clase del ámbito de la estequiometría. Quiero dejar esta parte hasta aquí porque en el lado de la estequiometría me voy a tardar un rato. De hecho, todo lo que les he estado explicando relacionado con los cálculos se van a juntar, por así decirlo, se van a integrar en los cálculos estequiométricos que les voy a explicar en la siguiente clase. Que de hecho en un momento la voy a grabar porque tengo un grupo que tiene 2 clases ahorita, entonces tengo que darle estas 2 horas. ¿Sale? Entonces eso sería todo por esta clase, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que cualquier duda intenten, siempre que me busquen en los mensajes de, ¿cómo se llaman? Los mensajes de la plataforma, por favor pónganme también de qué grupo son, porque como me salen mensajes individuales, solo me dice su nombre, pero no me dice de qué grupo pertenecen. Si me mandan mensaje privado, no hay problema, solo pónganme de qué grupo son. Y si no importa qué tanto escriban, yo sé que me tardo a veces bastantes, que a veces me llegan muchos, pero no se preocupen, ustedes mándenmelos, yo los voy a leer y cuando tenga la chance de volada les voy a contestar. Siempre lo hago, siempre estoy así checando cuando me llegan unos o dos y estoy ahí contestando lo más rápido que pueda. ¿Sale? Eso sería entonces todo por esta clase. Descansen mucho y nos vemos mañana. O algunos son un ratito.